frente al cáncer es labor de todos. Por ello, la Secretaría de Salud Capitalina abrió una exposición en el bosque de Chapultepec. Vamos a verla. En el mes para sensibilizar el tema de cáncer de mama, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México inauguraron la exposición El Túnel, del diagnóstico al tratamiento entendiendo el cáncer de mama, que tiene como objetivo hacer un llamado a que las mujeres acudan a una revisión periódica con el médico y muestra los síntomas para detectarlo a tiempo. El túnel tiene varios objetivos. El primero de ellos es alertar justamente a la población general para que conozca sobre este padecimiento y tenga una mayor capacidad de acudir al médico cuando justamente ocurren datos de alarma o de sospecha de cáncer. El otro objetivo es entender que existe el cáncer de mama, entender que si se diagnostica en etapas tempranas el cáncer es una enfermedad curable y que esto nos puede ayudar a que la paciente tenga pues una mejor calidad de vida. Engrosamiento de piel, secreción, irritación, dolor, cambio de forma y tamaño son algunos síntomas que explica la exposición para que puedan identificar a tiempo, ya que en México únicamente el 30% de las pacientes son diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tempranas y entre el 55 y 60% de los casos diagnosticados son tumores grandes que pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Creo que tenemos que incidir mucho más en la educación desde etapas más tempranas de la vida para que las personas aprendan a hacer medicina preventiva, no solamente en cáncer, sino medicina preventiva en general, porque en términos generales es, como su nombre lo dice, es más fácil prevenir una enfermedad. Esto implica menos costos y menos secuelas. Para conocer este padecimiento y su proceso de tratamiento, el túnel podrá ser visitado desde el 28 hasta el 31 de octubre en la Puerta de los Leones y entrada principal al bosque de Chapultepec. Con imágenes de Sergio Villanueva, María José Valencia, 21 Noticias. Y es que hacer conciencia sobre la prevención de este padecimiento es muy importante, pues el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. De acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se estima que alrededor de 1.8% de los hombres entre 60 y 70 años lo padece. Y entre los factores de riesgo están la obesidad y el sobrepeso.